Romanos capítulo 1, verso 18, y vamos a leer hasta el verso 32. Dice así esta porción de las Escrituras, de las Santas Escrituras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre Celestial, sea bendito tu nombre entre nosotros hoy. Padre Celestial, concédenos ver lo que tenemos que ver por medio de tu palabra en este día. Concédenos vernos a nosotros mismos. Concédenos vernos en este retrato perfecto de la raza humana. Y así, una vez más, concédenos el rendirnos arrepentidos a ti. Vuelve nuestros corazones a Cristo una vez más. Y los de aquellos que no se han vuelto, Señor, motívales a hacerlo por medio de tu palabra. Te imploramos abundante misericordia para todos. En Cristo te lo imploramos. Amén. Predicaremos bajo el título Un retrato al corazón de los hombres. Teodoro de Beza
dijo de su maestro y amigo Juan Calvino lo siguiente: este ha sido un hombre muy fácil de juzgar y criticar, pero difícil de imitar. Miren el concepto que tenía el amigo de Juan Calvino, también alumno de Juan Calvino, de su maestro y amigo. Él creía que Juan Calvino era un hombre extraordinario, difícil de imitar, muy fácil de criticar, pero muy difícil de imitar. Este hombre que dedicó gran parte de su vida a conocer a Dios, a adentrarse en las Escrituras, hombre que tiene un comentario de casi cada uno de los libros de la Biblia, Juan Calvino. Sin embargo, Calvino dice de sí mismo, en los últimos años, o los últimos momentos de su vida, Calvino dijo de sí mismo: he estado toda mi vida luchando contra un monstruo. Cuando Calvino se miraba a sí mismo, todo el tiempo veía un monstruo. Y todo el tiempo estuvo luchando contra sus propios pecados, contra ese monstruo que estaba dentro de él y que muchas veces se levantaba para imperar en su vida. Otros veían a un gran hombre, él se veía a sí mismo como un monstruo. ¿Qué es verdaderamente el hombre? ¿Qué somos verdaderamente nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué es el hombre verdaderamente? Si le preguntáramos a los hombres de hoy, seguro tienen un concepto muy bueno del hombre. Tal es así que hoy en día las cosas buenas o las cosas malas se definen en dependencia de lo que el hombre determine. Si el hombre dice está bien que una persona sea homosexual, pues está bien, él lo dice así y punto. Si el hombre siente acaso algo que como bueno, a eso le dicen que es bueno. Si le preguntan a muchos hoy, piensan que el hombre de mañana va a ser mejor. Hay muchos filósofos que creen y esperan en la manifestación bondadosa del hombre de mañana y confían en el hombre de mañana, el hombre joven, el hombre del futuro. Están esperando en ello, pero se equivocan. ¿Cómo se equivocan? Si le preguntamos a nuestro corazón o a lo que sentimos del hombre, ¿qué crees del hombre? La respuesta será en dependencia de cómo estemos, de cómo se sienta el corazón en ese momento. Si acabas de recibir un buen favor de un hombre, tú vas a decir: ah, no, los hombres son muy buenos, muy humanitarios. Si acabas de recibir una patada o una injusticia del hombre, pues lo quieres crucificar y vas a decir: el hombre es lo más malo del mundo. O sea, tu respuesta va a ser muy voluble, en dependencia de tus sentimientos, en dependencia de lo que tú estés viviendo en ese momento. Tu corazón es engañoso, es variable. Pero si le preguntamos a Dios, de seguro sabremos la verdad sobre el ser humano. De seguro. Él nos hizo. Él nos conoce. La porción de la carta del apóstol Pablo a los romanos que nos ocupa hoy hace una descripción, o más que eso, nos ilustra un perfecto retrato del ser humano, y en especial del corazón o el centro del alma del ser humano. Yo les invito a ver qué nos muestra este retrato
que Dios nos hace por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos muestra Dios sobre el ser humano, qué hay en el ser humano, qué es el ser humano. Vamos a dividir nuestra predicación en 3 puntos, una vez más. Primero vamos a ver que de entrada se anuncia la impiedad y la injusticia del ser humano. Impiedad e injusticia es declarada. Miren cómo se declara y se señala lo que desata el poder o lo que desata de parte de Dios. Y no es otra cosa que la ira de Dios. Miren qué provoca en Dios el corazón del ser humano. Dice la Escritura en el versículo 18 de la porción que nos ocupa hoy, capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, hermanos, cómo la ira de Dios es lo que se revela. La palabra se revela, ya nosotros hemos hablado de ella recientemente y nosotros la conocemos. Es una palabra, la palabra en griego es la palabra apocalipto. Nosotros sabemos, pues tenemos un libro que se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación, o revelaciones en este caso. Bien, miren cómo, qué es lo que se revela o hace que se corra el velo, que es lo mismo, y se desate la ira de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la ira de Dios se revela o se muestra, se corre el velo y se manifiesta la ira de Dios. ¿Por qué? Él dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que en este caso detienen con injusticia la verdad. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿hay ira en Dios? O deberíamos preguntarnos, porque nosotros sabemos que es muy exaltado en estos tiempos, en el mundo de hoy y en todo lo que escuchamos del evangelio de hoy, que Dios es amor. Y nosotros entonces decimos, ¿cómo es que un Dios de amor puede también tener ira? Y nosotros, si somos sinceros y leemos las Escrituras, si nosotros leemos las Escrituras, vamos a preguntarnos muchas veces, ¿por qué Dios manifiesta su ira tantas veces? Hermano, es muy fácil ver la ira de Dios a lo largo de todas las Escrituras. Desde el mismo comienzo, desde Génesis capítulo 3, nosotros estamos viendo la ira de Dios. Allí, con el pecado de Adán y Eva, inmediatamente se desató su ira. Y aquel que se paseaba por el jardín del Edén y que conversaba cara a cara con Dios, con el hombre, ahora busca al hombre, le dice, Adán, ¿dónde estás? E inmediatamente, pone sobre Adán una sentencia y sobre su mujer. Y los castiga, pues él no puede dejar o tener por inocente a aquel que es culpable. E inmediatamente maldice a Adán y maldice a Eva. Tú dices que Dios no tiene ira. Yo te invito a leer el relato del diluvio. Dios exterminó, mató a hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos en un solo juicio suyo contra el pecado. Un Dios justo necesariamente debe ser un Dios con ira contra las injusticias. Yo te invito a mirar un poquito más adelante en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió? ¿Acaso no vemos la ira de Dios sobre una o dos ciudades, las cuales fueron exterminadas por el juicio providencial suyo inmediatamente?
por el pecado. Yo te invito a seguir mirando las Escrituras, hay muchos ejemplos, pero te recuerdo qué sucedió en Amalek. Amalek fue una nación que se levantó en contra del pueblo de Israel cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto. Cuando era un pueblo que no estaba preparado para nada, para la guerra, estaban allí todavía oliendo a esclavos, y Amalek vino a tomar ventaja y les hizo daño sobre el pueblo de Israel. Luego el pueblo de Israel tuvo un rey, se armó de un ejército, y Dios le dijo a ese rey: voy a pasarle cuenta justamente a Amalek por cuánto se levantó contra Israel cuando Israel estaba indefensa. Y le digo: atiende bien, ve y mata de los amalecitas a todo el mundo. Y miren, la palabra de Dios fue así: mata al hombre, a la mujer, a la que esté encinta y a sus niños, a los de pecho incluso. Mata a la vaca, a la oveja, al asno, a todo. Mata. ¿Cómo? ¿El Dios de amor hace eso? La ira de Dios se revela. Se corre el velo y se muestra su ira cuando hay pecado. Pero si nosotros seguimos mirando aún a Israel, su pueblo, Dios manifiesta su ira en muchas ocasiones cuando los entrega en manos de sus vecinos. Cuando Israel dejó la ley de Dios, dejó a Dios y se introdujo marcadamente en el pecado, pues Dios los dejó en manos de sus enemigos y fueron duramente castigados y esclavizados y martirizados. Le recomiendo leer las Escrituras para que usted vea un Dios el cual se revela su ira contra los hombres. Usted dirá: ese es el Dios del Antiguo Testamento. Yo te quiero recordar: ¿y Ananías y Zafira? ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los creyentes en Corintio que tomaban la cena indignamente? ¿No es la ira de Dios? El mismo Dios de ira. Se manifiesta su ira, se revela, se corre el velo y se deja ver. Porque, hermano, nosotros tenemos que razonar que la ira de Dios no es como la ira de los hombres. Dios no tiene pasiones. El hombre le hacen algo y reacciona con ira. Dios tiene ira eternamente. Pero escúchame, para que sigas sin comprenderlo totalmente: Dios ama eternamente. Todo el tiempo ama, todo el tiempo tiene ira, todo el tiempo es justo, todo el tiempo es misericordioso. Sus atributos son perfecciones en Él. No unas veces está irado y otras veces tiene amor. No. Solo que algunas veces se revela su ira y otras veces se revela su amor. Y así cada una de las cosas. Yo quiero que tú mires a cómo se manifiesta y cómo se ve la ira de Dios, incluso donde mejor debemos verla, en Cristo Jesús. Dios desató toda su ira contra Cristo encarnado, contra su propio Hijo. Allí fue desatada toda la ira de Dios contra el pecado. ¿De quién? De todos los que estamos en Él. Se desató toda su ira contra Él. Allí vemos la ira de Dios. Usted no ve la ira de Dios en el látigo de los romanos. No se crea que eso era solo el látigo de los romanos. Era la ira de Dios contra el pecado de todos nosotros que llevaba su propio Hijo. Él estaba siendo clavado en la cruz por soldados romanos perversos, pero también estaba siendo desatada toda la ira de Dios contra
nuestro mediador, contra nuestro sustituto. Hay ejemplos también de manifestación o revelación donde se muestra la ira de Dios en la conciencia de los hombres en las Escrituras. A veces nosotros pensamos que solo la ira de Dios es aquella donde nosotros vemos un juicio providencial de Dios, como el diluvio, algo físico, visible, donde los cuerpos y las almas son atormentadas. Allí vemos la ira de Dios muy fácil. Pero déjenme decirles, hermano, que Dios gobierna cielo y tierra todo el tiempo. Y muchas veces Él deja o desata su ira sobre la conciencia de los hombres. Usted sabe que la ley de gravedad está establecida sobre este mundo físico y siempre se cumple. Usted va a tirar un objeto al menos en este globo terráqueo de una altura y él va a caer. Va a ir hacia abajo a una velocidad específica. Y de la misma manera todo aquel que quiebre la ley de Dios, hermanos, va a recibir un juicio por quebrar esa ley. Pero ¿cuándo será ese juicio? Bueno, ese juicio es inmediato, pero también puede ocurrir en el tiempo. Puede ocurrir en el tiempo mientras esté en esta vida, o puede ocurrir una vez que parta de este mundo, al enfrentarse al juicio de Dios. Pero siempre que el hombre peca contra la ley de Dios, siempre va a venir el juicio de Dios o la ira de Dios sobre ese hombre o esa mujer, o ese niño o esa niña, o esa joven o ese joven. Adán y Eva, como por ejemplo, pecaron hoy e inmediatamente se vieron desnudos. Inmediatamente Dios dice: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Ya sus conciencias les estaban acusando. Siempre la ira de Dios se va a revelar contra el pecado de los hombres, contra la maldad y la iniquidad de los hombres. La conciencia nos va a decir esto. Se va a encargar de ello. ¿Usted recuerda la historia de Génesis que nos narra a Abraham llegando a la tierra de Gerar, en el Negev? Como cuando se encontró con el rey de Gerar llamado Abimelech. Usted recuerda que Abraham se puso de acuerdo con Sara y le dijo: vamos a decir que tú eres mi hermana. Era una media verdad o media mentira eso. El asunto es que ellos se ponen de acuerdo para que él no reciba daños, para que nadie por culpa de ella pues le hiciera daño a él. Y humanamente, con gran temor al hombre, se pusieron de acuerdo para decir esa mentira. Y cuando llegan a Gerar, el rey Abimelech toma a Sara, y parece que tenía muy malas intenciones con ella. Pensaba llegarse a ella. Pero Dios se le aparece en un sueño a este rey y le dice: lo que tú piensas hacer con esta mujer, o por cuanto tú tomaste a esta mujer, yo te voy a quitar la vida a ti y a tu familia. Pero como es eso, Dios, tú vas a hacer algo con un inocente, pues tú sabes que yo no le he hecho nada. Y Dios le dijo: yo sé que no le has hecho nada, porque también yo te he impedido hacerlo. Pero entiende esto, que si no la dejas, porque ella es mujer casada con un hombre, y usted tiene que soltarla ahora mismo, porque ese hombre es profeta y él va a orar por ti y te va a venir bien. Dice la Escritura que Abimelech se levantó de su cama turbado, se lo contó a todos sus siervos, y luego llamó a Abraham y le dijo: pero ¿cómo tú me hiciste eso? Miren la turbación en la mente y en el corazón de este hombre, solo por tener la intención de quebrar la ley de Dios. Dios desata su ira contra todos aquellos que quebrantan su ley. ¿Y para qué hablar de Jacob? ¿Cuánta tortura tuvo Jacob por haber engañado a su hermano? Tuvo que huir. Luego de huir, cuando se encontró con él, tuvo temor de que él hiciera algo. Ese es el juicio de Dios contra toda impiedad de los hombres. La conciencia se encarga de ellos. Pensemos en los hermanos de José.
¿Recuerdan cuando José los encuentra después? Cuando José les habla ásperamente y los mete en prisión. Cuando José les dijo, van a tener que ir a buscar a su hermano menor, ese que ustedes dicen que tienen, para demostrarme. Ellos miraban, entre ellos se miraban y empezaron a decir el uno al otro, ya bien lo decía Dios, Dios nos está castigando por nosotros tratar mal a nuestro hermano. No le escuchamos cuando estaba turbado y nos decía que no lo vendiéramos, y nosotros lo vendimos. Dios nos está castigando, decían. Su conciencia les acusaba. La ira de Dios estaba visitándolos. Aún el hombre piadoso, David, cuando pecó con Jezabel, cuando se le mostró su pecado, vemos allí el Salmo 51, como dice, ten piedad de mí, oh Dios, lávame con hisopo. De su conciencia le acusaba profundamente. ¿Y qué diremos de Judas Iscariote? ¿Qué llevó a Judas a la horca? Sino su propia conciencia acusándole de haber entregado sangre inocente. Y no fue arrepentimiento, o no fue un arrepentimiento para vida, pero sí fue una gran carga de conciencia lo que lo llevó a la muerte, al suicidio. La ira de Dios se revela desde el cielo todo el tiempo contra la injusticia, la iniquidad, la impiedad y la injusticia de los hombres. Eso no lo dudemos. Notemos que Pablo dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda, hermanos, toda impiedad desata o revela, quita el velo o hace correr el velo de la ira de Dios, para que venga la ira de Dios, y esto sin excepción. Toda impiedad, la más pequeña, la más escondida, la que parece está pasando inadvertida. Tú dices, ¿hasta cuándo esta persona hará toda esta impiedad? Toda impiedad desata la ira de Dios. Contra toda impiedad de los hombres. De la misma manera que funciona la ley de gravedad, ya les dije, funciona esta ley espiritual. Aunque para la vista de los hombres no haya ocurrido nada, ves a alguien pecar y volver a pecar y volver a pecar, tú no estás viendo nada, pero hermanos, sin dudas la ira de Dios se revela, se manifiesta. En el mejor o peor de los casos se cumplirá lo que dice Romanos 2:5, allí mismo, cerca de la porción que nos ocupa hoy. En el capítulo 2, verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, en el mejor o peor de los casos, no sé si es mejor o peor, que Dios desate su ira en el momento que tú cometas el pecado y tú percibas esa ira, o si tú no percibes esa ira, porque siempre hay una porción de ira sobre ti, sobre toda iniquidad. Solo que puede ser que tú no la percibas, que tu conciencia esté tan endurecida, cauterizada, que tú no notes para nada que tú hayas pecado contra Dios. Bueno, pues se cumplirá sobre ti lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Simplemente estás atesorando ira de Dios para el día de la ira. Ese es en el mejor o el peor de los casos. Hermanos, veamos en este mismo verso 1:18, la maldad humana se describe y declara con dos palabras, no con una sola: impiedad e injusticia. Impiedad e injusticia.
Aunque estas palabras son sinónimos para nosotros en el español, en el contexto bíblico que estamos estudiando se resalta su diferencia. Hay una diferencia entre estas dos palabras. Con toda intención se habla de impiedad y se habla de injusticia. La palabra impiedad en griego es la palabra asebeia. Y asebeia es relativo al verbo, es un femenino relativo al verbo asebeo, que es actuar impíamente. Recuerde, impiedad, actuar impíamente, vivir sin Dios, realizar actos sin respeto a Dios. Eso es lo que quiere decir impiedad. Realizar actos sin respeto a Dios. Es decir, sigue diciendo el diccionario, vivir de una manera contraria a la fe, a la religión, a Dios. Eso es impiedad. Fíjense cómo está directamente relacionada con Dios y su persona. La palabra impiedad. Vivir contrario a Dios, vivir impíamente, vivir sin tener en cuenta a Dios. Esa es la palabra impiedad. Ahora, la palabra injusticia, que también relata cómo es el hombre, habla de impiedad y de injusticia, pues es la palabra adiquía. Y la palabra adiquía quiere decir un hecho injusto, se puede traducir al español así, como iniquidad, maldad, agravio. Pero ya ese agravio no solo para con Dios, esa iniquidad no para con Dios, sino para con otros hombres también. Entonces hasta aquí tenemos que la primera palabra es y resalta específicamente la maldad del ser humano contra Dios. Y la injusticia, la segunda palabra usada aquí, resalta la maldad del ser humano para con otros hombres. Por eso, algunos teólogos definen estos términos desde las Escrituras y en relación a la ley de Dios. Y dicen, ambos términos definen a los hombres en su rebeldía contra Dios, dicen los teólogos. Pero para resaltar su diferencia, podemos definir a impiedad como rebeldía contra la primera tabla de la ley. ¿Usted recuerda conmigo la ley moral? Hay dos porciones de la ley moral. Se habla de dos tablas de la ley moral, donde fue plasmada la ley moral. En la primera tabla, todos los pecados que tienen que ver directamente hacia Dios, cuando pecamos contra Dios. Y la segunda tabla de la ley, a partir del 5º mandamiento hasta el 10º, aquellos pecados que cometemos contra el prójimo. Por eso también podemos decir que toda la ley se resume en dos mandamientos. Amarás a Dios, así como dice la primera, te manda la primera tabla, a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, como te ordena la segunda tabla. Dicen los teólogos, la palabra impiedad nos habla de nuestra rebeldía contra la primera tabla de la ley. Y la injusticia nos habla de nuestra rebeldía contra la segunda tabla de la ley moral. Miren qué cosa es lo que revela, corre el velo de la ira de Dios sobre los hombres. La rebeldía de estos contra la primera tabla de la ley y la rebeldía de estos contra la segunda tabla de la ley. Esto es impiedad. Eso es injusticia. Note conmigo cómo es declarado el mal que ocasiona la impiedad e injusticia de los hombres. Dice el versículo 18, termina el versículo 18 diciendo que esa impiedad y esa injusticia detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. El término detener parece un poco, por lo menos en el español, es como alguien que se pone en la brecha ahí y le pone mano a algo y eso no puede seguir caminando, lo detiene totalmente. Ahora, ¿podrá el ser humano, por muy malo que sea, detener totalmente la verdad? Nosotros sabemos que no. Por eso les traigo ese término en el lenguaje original, en griego. Eso que se tradujo en nuestra Biblia en español como detiene, realmente es el término katecho. Y katecho es evitar.
entorpecer, impedir. En otras palabras, controlar, impedir continuamente. O sea, que lo que hacen los hombres con injusticia es evitar que la verdad camine y prospere. Evitan con injusticia la verdad. Tratan de impedir continuamente que la verdad prospere, que la verdad sea manifestada. Uno de los males más horribles de la impiedad e injusticia de los hombres resulta precisamente este: el levantarse contra Dios y contra el conocimiento, o contra todo lo que promueva el conocimiento de Dios. Hermano, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dios es la verdad. Dios es el principio y el fin del hombre. Él es la verdad y la fuente de toda verdad viene de Él. Cuando tú vives en este mundo sin Dios, creyendo que no hay Dios, tú vives en una total mentira. La respuesta a todas tus preguntas es Dios. Él es la verdad. Él es la verdad. Si tú vives en este mundo sin Él, estás viviendo sin aquel por el cual tú subsistes. Si tú vives en este mundo, toda filosofía que parte de decir no hay Dios, vive en una mentira. Vive en cosas que no tienen un verdadero valor. Los hombres detienen con injusticia o evitan con injusticia la verdad. Se levantan contra la verdad y hacen todo lo que tengan que hacer porque la verdad no prospere. Nuestro segundo punto nos va a llevar desde los versos 19, o lo vamos a ver desde el verso 19 hasta el 23, donde vamos a ver también la impiedad de los hombres, pero ahora explicada. Y note, vamos a explicar la impiedad, no la injusticia. La impiedad de los hombres explicada. Creo que Pablo hace esto en los versos que le siguen. Pablo va a explicar lo que acabó de expresar en el verso 18. Él ya dijo en el verso 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahora va a explicar el por qué. Ahora va a explicar el por qué los hombres son así de impíos y de injustos. Y va a describirnos de dónde proviene esa impiedad, de dónde proviene esa injusticia. Y nos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, disculpen, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, ¿de dónde radica la impiedad de los hombres? A pesar de la revelación general, los hombres no quieren ver a Dios ni darle la gloria. A pesar de que es muy fácil ver que este mundo no se puede haber hecho solo, a pesar de que es muy fácil ver que todo reloj fue hecho por un relojero y de la misma manera todo lo creado tiene que haber sido hecho por un creador, los hombres no tienen excusa. Dios les ha manifestado claramente su poder y su deidad por medio de la creación.
Pablo lo dice así. El ser humano, hermanos, ahí estamos todos nosotros. Aquí estamos siendo descritos todos los seres humanos. Naturalmente nosotros hicimos lo mismo. Nosotros no somos diferentes de los que hoy no piensan como nosotros. Nosotros hoy somos diferentes si es que estamos en Cristo y Dios ha hecho algo diferente en nosotros. Pero todos nosotros naturalmente no miramos a la creación y dijimos: ¡ah! Dios se está revelando en nuestra vida. No. Sin embargo, no teníamos excusa, porque estábamos mirando la creación y así podemos ver a Dios claramente. Lo que es invisible de Él, pues Él es invisible, pero se ve claramente visible en las cosas que Él hace. En las cosas que hace puedes verlo visiblemente. Quizás ninguno de nosotros conoce a el autor o aquellos que hacen posible que nosotros tengamos una computadora o un teléfono inteligente en nuestras manos, pero sí, de seguro, todos tenemos un gran respeto por él o ellos. Decimos: estas personas nos han hecho un gran bien, que inventó lo que inventaron el internet. Nosotros decimos, al menos tenemos que decir, qué inteligente. Y si nos lo presentan, nosotros nos hacemos como que nos quitamos el sombrero desde el punto de vista humano y en cuanto a la sabiduría, el tiempo que usaron en ello, nosotros debemos agradecerle. Hermanos, ¿cuánto más aquel que hizo el sol, la tierra, cada árbol, cada animal, cada planta, cada ley en la naturaleza, el oxígeno, la gravedad y todo lo que nos hace posible vivir en este mundo? ¿Cuánto más no debemos darle gloria? Porque un Dios así merece gloria. Merece, pues además nos hizo a nosotros mismos, pues nosotros somos parte de esta creación. ¿Cómo no le vamos a dar gloria a ese Dios? Que indudablemente tiene que ser por encima de todo, eterno. Nosotros deberíamos darle gloria a aquel que nos ha hecho. Deberíamos. Dice la Escritura que lo que se conoce, dice, porque lo que de Dios se conoce. Hermano, esto es conocido. Cuando los hombres que dicen que son ateos, o los hombres que creen en la evolución, lo que están haciendo, hermano, es partiendo del punto de Dios no puede existir. Ellos parten de ahí, de autoengañarse. Ellos no son sinceros consigo mismos. Ellos con todas sus fuerzas se rebelan contra Dios, queriendo hacerse sabios. Parten de: voy a partir del hecho de que el ventilador no echa aire y voy a tratar de demostrar que eso es una fantasía, y ahí comienzan a hacer toda una teoría hasta que demuestran que realmente no echa aire sino empuja el aire, qué sé yo. Parten del hecho de que Dios no existe y ahí tratan de demostrar que Dios no existe. Por supuesto que se equivocan todo el tiempo, pero así engañan, mientras tanto engañan a mucha gente y ellos mismos se engañan también, y les conviene ese engaño porque a ellos les conviene que Dios no exista. Al menos eso es lo que ellos creen, que les conviene que Dios no exista para no tener que darle cuenta a nadie, por lo menos en los añitos que ellos están aquí. Piensan que no tienen que darle cuenta a nadie, aunque todo el tiempo le están dando cuenta en sus conciencias. Y un día, quieran o no, toda rodilla se doblará delante de aquel que juzgará al mundo. Pero no se crean que eso es inteligencia. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Dice Pablo en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo es que los hombres conocieron a Dios por fin? Sí, hermano. Realmente todo ser humano
aunque sea en lo más profundo de su ser, allí en su conciencia, saben que hay Dios. Conocen que hay Dios. Tal es así que ellos pueden vivir toda la vida siendo ateos. Toda la vida. Pero el día que algo terrible les sucede, producto de sus propios pecados o sin que tenga que ver directamente con sus pecados, porque en este mundo hay muchas aflicciones de todo tipo, muchas veces terminan acusando a Dios de su infelicidad o de su mala suerte. Todo lo que demuestran con ello es que siempre han estado rebelándose contra Dios, solo que su ceguera no les deja ver claramente lo que tienen que ver. Su pecaminosidad, su rebeldía, no quieren ver a Dios, y Dios pues les da exactamente lo que ellos quieren. Hermanos, miren la impiedad de los hombres. Dios se manifiesta claramente, pero ellos prefieren no darle gloria. Ellos no tienen excusa, ellos deberían ver a Dios y darle gloria, pero ellos no le dan gracias a Dios por nada de lo que Dios hace por ellos. Y recuerden, Dios hace llover sobre justos e injustos. La impiedad radica en eso. Allí está Dios mostrándose a su vida. Ellos no quieren ver, no quieren darle gloria, no quieren darle gracia. Eso es impiedad. ¿Tú quieres ver impiedad en los hombres? Los hombres se defienden de esta manera. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Uno. Luego dicen, yo soy bueno, yo a todo el que le pueda hacer un favor, se lo hago. Muy bien, en el mejor de los casos, esa persona está haciendo mención en alguna manera de la segunda tabla de la ley. Ahora yo le pregunto a ese justo y bueno, a ver, tú eres bueno, pero me estás mencionando solo la segunda tabla. No sabe, por supuesto no va a saber ni papá lo que le estoy diciendo, pero yo le voy a decir, ¿tú amas a Dios con todo el corazón? Bueno, ese bueno ya comienza a decir, no, yo no creo en Dios, tú crees en Dios, o yo creo en Dios a mi manera. Pero lo amas con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Bueno, tú sabes, muy fácil demostrar que eso es imposible. Tú no tienes otros dioses delante de ti que no sean solo Dios, delante de Él que no sea solo Él. Pues tienes muchos, yo lo sé. Tú nunca has tomado el nombre de Dios en vano. Ahora mismo lo estás haciendo, ni conoces su ley. ¿Tú te acuerdas todos los días y a toda hora del día de reposo para santificarlo? Y ese día no solo te acuerdas, sino que lo haces también. Todo el tiempo viven como si no hubiera Dios. No le dan gloria. Y si le van a dar gloria a algo, usted sabe a qué se le dan gloria, a un Dios hecho por ellos mismos. Por eso es que dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Porque pues es así Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible, en un muñeco. Hermanos, la idolatría es absurda y horrible. Y lo triste del caso es que todos nuestros corazones son así de idólatras. Todos nuestros corazones son así de idólatras, que cambiamos la gloria de Dios por cualquier cosa que es corruptible. Si no, yo te quiero preguntar si es todos los días tu deleite de Dios, su palabra. Todos los días te deleitas en su palabra y vives con Él todos los días, deleitándote en Él, o hayas deleite en muchas otras cosas. Los hombres cambian la gloria del Dios incorruptible por cualquier basura. Imagen de Dios corruptible y hasta cuadrúpedos y reptiles. Cualquier cosa. Ahí está la impiedad de los hombres descrita. Por último, vamos a ver las consecuencias de la impiedad. Consecuencias de la impiedad, nuestro último punto. Ahora, antes de pasar
a este último punto, tengo que leer lo que dice el verso 24, que pues nos va a ocupar en este último punto los versos desde el 24 hasta el final, hasta el 32. Tengo que leer lo que dice el verso 24, pues se repite esa misma frase en el verso 26 y luego se repite esa misma frase en el verso 28, y es por eso que quiero aclarar este término. Y es como comienza, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, etc. Pero en el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a. Y ese es el término que yo quiero aclarar. La palabra entregó en griego, se puede parafrasear paradidomio. Y la palabra paradidomio en griego quiere decir transferir, entregar a una autoridad. También traicionar desde el punto de vista humano, como entregar. Alguien que me traiciona y me entregó a las autoridades por algo que yo cometí. Me echó para adelante, como decimos en buen cubano. Pero quiere decir autorizar o permitir también. Autorizar o permitir. Miren lo que está diciendo aquí Pablo. Por cuanto ellos son así, los hombres son así, Dios permitió o autorizó ¿qué cosa? Que fueran a la inmundicia. Y fíjense qué inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Hermano, Dios nos entregó, muchas personas lo toman o responsabilizan a Dios totalmente, pues la palabra entregó puede hacer pensar de que Dios los cogió por la fuerza, por cuanto no le honraron a Él como a Dios, y entonces los hizo inmundos, y los hizo homosexuales, y los hizo injustos. Esa es a veces la manera en que nosotros entendemos el texto, es la manera en que a veces se quiere hacer ver, pero no es así. La palabra, nuevamente digo, entregó, lo que quiere decir es entregar a una autoridad, o permitir, o dejar que vayan, o los dejó solos para que sigan sus caminos. Les permitió o les autorizó. Hermanos, si en una empresa Dios está ocupado todo el tiempo en retener el mal en este mundo. Por eso hay autoridades civiles, por eso hay padres sobre los hijos que le den nalgadas, por eso hay policías que llevan la espada, por eso nos dice Dios, nos dice su palabra, que ellos ser siervos de Dios, al servicio de Dios están. Por eso Dios nos dice o nos autoriza que aquel que mate a un hombre sea muerto. Dios, si una cosa está haciendo todo el tiempo es reteniendo el mal. Ahora, aquí nosotros vemos que producto de que el hombre es tan malo, Dios no retuvo el mal y dejó o les permitió que siguieran en el curso de sus maldades. Y esa inmundicia, esa entrega a la inmundicia, ya estaba la inmundicia en el corazón del hombre. Solo Dios tenía que separarse o permitir, o entregar, o dejar a los hombres en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Los dejó en la concupiscencia de sus corazones. Y miren lo que el ser humano llega a hacer por la concupiscencia de sus corazones. Y es aquí donde nosotros vemos las consecuencias de la impiedad. Son más impiedad e injusticia. La consecuencia de la impiedad inicial del hombre como raza humana es llegar a más impiedad e injusticias. Esas son las consecuencias. Miren cómo aquí se nos dice, entregados a la inmundicia. Entiéndase por inmundicia algo sucio, en el área sexual algo bien desastroso, entregados también o dejados para andar en la concupiscencia de sus corazones, los mismos deseos,
perversos de sus corazones. Dios los dejó, les dio permiso, los dejó plenamente en los deseos de sus corazones, entregado a la deshonra de sus propios cuerpos, dice el verso que nos ocupa. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, prefirieron decir no hay Dios y vamos a vivir como si no hay Dios. Eso es vivir en una mentira. Por eso toda filosofía que parte de ese punto vive en una mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, que es una frase hebrea que se decía, o sea, es tomando una frase hebrea que se decía siempre que se mencionaba a Dios. Y aquí Pablo, como quiera que está mencionando a Dios y hablando de la perversidad de los hombres hacia Dios, después que mencionó a Dios, se le fue lo de judío y dijo, el cual es bendito por los siglos, amén. Pues aunque los hombres lo deshonran, yo le doy honra. Amén. Por la gracia de Él en mí, le doy honra. Y dice el verso 26, por esto Dios nuevamente les da permiso, les entrega, les deja a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hermano, debido a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los dejó que cayeran en pasiones vergonzosas, lo cual es lo mismo que pasiones homosexuales. Y notemos el uso de la palabra natural y contra naturaleza. La homosexualidad es contra naturaleza. Lo que Dios hizo fue al hombre para la mujer para el hombre. Es muy fácil ver solo los homosexuales y los pro homosexuales o los que defienden la homosexualidad. Con su ceguera pueden decir que eso es normal. Hermanos, no puede ser normal que alguien le llame normal a eso. Pues es muy fácil darse cuenta que un hombre se complementa con una mujer. Es muy fácil darse cuenta de ello, pero fíjense hasta qué punto nosotros los seres humanos podemos caer en impiedad y estar ciegos. Y hasta qué punto podemos deteriorarnos. Hasta qué punto puede el pecado afectarnos y la impiedad, que todo proviene de no darle gloria a Dios. Como esa impiedad nos conduce a más impiedad, a más ceguera, a más injusticia. Hermanos, la homosexualidad es el pago, fíjense, o la remuneración, lo que nosotros nos ganamos comprando impiedad. Así es como termina el verso 27. Dice, y recibiendo así, o sea, con la práctica homosexual, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿A dónde conduce el extravío del ser humano? A tal pecado tan horrible como la homosexualidad. Hermanos, en cierta manera, escuche bien, en cierta manera todos somos culpables de homosexualidad. Aquí la raza humana está siendo acusada. No quiere decir que cada uno de nosotros haya cometido prácticas homosexuales, pero quiere decir que es parte de nuestra raza. O sea, déjenme decirle que por la gracia de Dios todos nosotros no somos homosexuales, porque pudiéramos perfectamente todos nosotros ser homosexuales. Solo que a Dios le ha placido evitar que muchos lo seamos. Cuando usted vea a un homosexual, no vea un bicho raro, aunque es raro, aunque no es natural, déjame decir, pero no es un bicho raro.
es lo que el ser humano, en lo que el ser humano se ha convertido por sus pecados. Cuando usted ve a un homosexual, diga, eso es lo que nosotros hemos cosechado por lo que hemos sembrado. Pablo dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, al no considerar a Dios como el bien que necesitaban, Dios los dejó en el curso de su mente perversa. Aprobaron, doquimazó, examinar, aprobar, pero también evaluar. No evaluaron, no consideraron valioso, también dice, juzgar como bueno, considerar algo como genuino o valioso. No consideraron que Dios era algo genuino y valioso para ellos. Por eso Dios los dejó a una mente reprobada. Los dejó, los entregó, los dejó ir a una mente reprobada, a una mente, en otras palabras, que desaprueba la prueba. Reprobada, no aprueba. No aprueba, no está aprobada delante de Dios. Todos sus conductas son pecaminosas, perversas, malas, corruptas. Así es nuestra mente, así es la mente del ser humano. Una mente reprobada delante de Dios. Verso 28 dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el verso 29 nos habla de todas las injusticias, sin ser exhaustivo. O sea, no estamos queriendo decir aquí que aquí se mencionan todos los pecados. No, no se mencionan todos, se menciona un buen listado. Un listado que ahora mismo estaba en la mente de Pablo y que por supuesto el Espíritu Santo inspiró, pero que pudo haber sido mayor. Ahora, esto no quiere decir que cada uno de nosotros tenga esos pecados, pero la raza humana sí los tiene. Pablo dice, estando atestados, estamos repletos, los seres humanos están atestados, la raza humana está repleta de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos somos. Esos somos. Aunque todos no cometamos todos estos pecados todo el tiempo, o en la misma medida, sí, todos tenemos porciones de estos en nosotros y el género humano los tiene en medidas incluso detestables para nosotros. ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios? ¿Cuánto hay de fornicación en ti? ¿O de toda impureza sexual? Eso no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y tú un poquito lo sabes. ¿Cuánto hay de perversidad o de avaricia? No sé cuánto hay en ti. Pero yo sí sé que ninguno de nosotros, la mayoría del tiempo, está contento 100% con lo que tenemos. Siempre queremos algo más. El contentamiento es algo tan necesario en el cristianismo hoy.
¿Y es por qué? Porque hay avaricia. Aún hay eso. Incluso en los que están en Cristo, cuanto más en la raza humana, en nosotros, delante de Dios, cuánta avaricia, envidia. Es horrible. Es horrible. Usted quiere ver la envidia esquematizada. Salga a caminar por las calles. Cuando usted ve un split, usted va a ver en esa misma cuadra 4 o 5 splits. Luego vienen 3 cuadras, 10 sin split. Luego aparece una cuadra con una cafetería y en la misma cuadra hay 3 cafeterías. La mayoría de esos que la pusieron por segundo, tercero o cuarto, la mayoría los movió la envidia o la avaricia. La mayoría. Es así. Y usted puede justificar al ser humano y decir, no, todo el mundo tiene derecho a prosperar. Todo eso es verdad. Pero también es verdad el pecado que hay en nosotros y que nos mueve muchas veces a hacer muchas cosas. Homicidios, usted dirá, ninguno de nosotros ha matado nunca a nadie. Somos libres de homicidio. ¿Usted sabe qué es lo contrario a matar? Amar. Lo contrario a matar es amar. Yo te pregunto, todos los días, los 365 días del año, ¿tú amas a tus hermanos al punto de que oras todos los días por ellos? Al menos eso. ¿Estás tú amando de veras a tus hermanos? Si no lo estás amando, ¿qué estás haciendo? El mandamiento no matarás se cumple en amarás. Lo contrario de matar es amar. Yo les he mencionado solamente 2 personas por las cuales nosotros deberíamos estar orando. 2, solo 2, fuera de esta iglesia. He mencionado a William, he mencionado a Danilo. Yo pregunto, ¿has estado toda la semana orando por ellos? ¿Los estás amando? Hermanos, nosotros somos culpables delante de Dios homicidio muchas veces. Muchas veces. Pues pensamos mal, hablamos mal, no oramos, no amamos. Así es nuestro corazón homicida desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No, ninguno de nosotros está ahí. Porque tú todos los días cuando te levantas lo primero que haces es amar a Dios. Eso no es cierto. Tú te levantas muchas veces, aún tú que eres creyente, no queriendo darle gloria. Cuanto más esta raza, la iniquidad e injusticia en su máxima expresión la vamos a ver en el verso 32 y último de nuestro pasaje. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miren, hermanos, en nuestra conciencia al menos, todos nosotros entendemos que por un pecado viene el juicio. Desde niños estamos luchando con eso. Desde niños nosotros sabemos que cuando nos robamos algo, algo pasa. Algo nos va a pasar.
Desde niño nuestra conciencia nos está acusando. Lo entendamos más o menos, dice la Escritura, que lo entendemos. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Merecen la muerte. Pero no solo hacemos las cosas, sino que además los seres humanos se complacen con los que las practican. Y quiero llamar solamente a el mundo de hoy y lo que dice el mundo de hoy del aborto, lo que dice el mundo de hoy de matar a un ser humano en el vientre de su madre. No solo lo hacen, sino que lo legalizan y lo ven como bueno. Lo llaman derecho humano, derecho de la mujer, de escoger qué hacer con otro ser humano que no ha nacido aún. Los matan. En muchas naciones están legalizando eso. En la nuestra realmente ni sé si es legal o no. Creo que no nos han preguntado. Lo que sí es cierto es que se hace. La homosexualidad. Todos. El mundo está probando que se pueden casar, que pueden adoptar hijos, que pueden hacer todo lo que quieran. Ese es el ser humano. No solo hace las cosas malas, sino que se gozan con aquellos que hacen las cosas que merecen la muerte, la ira de Dios. Así es el ser humano. Tú y yo somos así. Se complacen con los que la practican. Se complacen. ¿Qué es la pornografía? Sino una fornicación explícita, burda, y cuántos no solo la hacen, sino que se complacen con los que la hacen. La iniquidad e injusticia en su máxima expresión resulta cuando en contra de nuestra conciencia le decimos bueno a lo malo y lo aplaudimos. Después que observamos en este retrato divino en el cual se nos refleja no se reflejan nuestros lindos rostros ni nuestros cuerpos en este retrato que el Señor nos hizo aquí, ni nuestras prendas o nuestros vestidos no se ven en este retrato, sino nuestros horribles corazones. Eso es lo que se ve en este retrato. Este retrato que nos dice no cómo ven los hombres los corazones de los otros hombres, sino cómo ve Dios el corazón y las acciones de los hombres. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Después de mirar esto con detenimiento, donde también aparecemos nosotros en ese cuadro, en ese retrato que se nos está enseñando, tú deberías ver allí tu rostro. Tú deberías ver allí tu alma, tu corazón en ese retrato también. Nosotros debemos preguntarnos, ¿podrá salir el hombre de ese retrato o de esa condición en la que ha sido retratada por su cuenta? ¿Qué podrá hacer el hombre para salir de ahí? Ahora yo puedo entender por qué necesitamos un Salvador. Ahora puedo entender, en tal condición está mi corazón, yo puedo entender por qué necesito un Salvador. Ahora podemos entender por qué necesitamos que ese Salvador sea Dios.
sea Dios mismo. Pues solo Dios puede satisfacer la justicia de Dios. Ninguno de nosotros podrá, haciendo justicia, opacar tanta injusticia. Solo Dios puede pagar por tanto pecado de tantos seres humanos. Solo Dios puede pagar. Solo Dios puede cambiar corazones tan depravados. Solo Dios. Solo Dios puede salvarnos de la ira de Dios. De una ira divina. Ahora podemos entender por qué Pablo veía como tan necesario que el Evangelio se predicara en Roma, pero no solo en Roma, en todo el mundo. Porque todos los hombres están bajo la misma condición. Y en la misma condición, y solo la mediación de Cristo les puede rescatar y les puede salvar. Todos los hombres. Aún los salvos necesitan el Evangelio, pues necesitan entender de dónde Dios los sacó. En la oscuridad de esta escena tenebrosa, pues es un cuadro, un retrato oscuro. El corazón humano es una escena tenebrosa. Pero es en esa escena donde la luz del Evangelio brilla más. Donde la luz de las buenas noticias del Evangelio brillan más. Vengan los que son pecadores, dice el Evangelio. Vengan los que tienen un corazón así. Vengan los depravados y réprobos. Vengan los que tienen un corazón horrible y perverso. Vengan y reciban la luz. Eso es lo que dice el Evangelio. Reciban luz, reciban ríos de agua viva y limpia, que limpia verdaderamente. Vengan y reciban perdón. Vengan y reciban sanidad. Vengan y reciban salvación, limpieza, sustitución. Eso es el Evangelio. Todos los que se vean en ese cuadro, en este retrato, todos los que se vean allí, representados allí, sus caritas allí o sus corazones allí. Si te ves allí descrito, si allí está tu corazón, si este se ve horrible, de sucio y pecaminoso, entonces debes saber que Dios te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos los que estamos en Cristo, todos los que hoy estamos en Cristo, se nos ha aplicado un bendito y glorioso y misericordioso intercambio. Un intercambio glorioso. Dios ha puesto todos estos pecados, todos estos horribles pecados, todos, incluso los de homosexualidad, todos los pecados sobre la persona de su Hijo encarnado. Y ha desatado su ira sobre él. Pues él lleva nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. De la misma manera ha tomado la perfecta vida, la vida justa de Jesucristo hombre, y la ha puesto a la cuenta de todo su pueblo. Ha anulado así el acta que todos nosotros teníamos en contra, con todos nuestros pecados. La ha anulado, no se ha puesto en lugar de esa acta negativa, oscura, sucia y perversa. Ha puesto ahora ahí, primero en blanco y luego todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ha puesto a nuestra cuenta. Oh bendito Evangelio.
Bendita buena noticia. Bendita. Qué buenas noticias. Siendo tan negros, siendo tan pecadores, Dios nos ha limpiado en Cristo Jesús. Nos ha venido y nos ha salvado. Bendito eres, Dios, por los siglos. Queremos darte gracias en Cristo Jesús. Amén.